Me da mucho gusto que ahora haya tanta gente escuchándome. Siento que la razón sea que los eventos recientes en Israel hayan sido tan terribles y continúen siendo tan terribles. Mis condolencias. Lo que está pasando ahorita en todos los puntos de contacto personal que estamos teniendo los que defendemos a Israel con gente que no entiende, está mal informada o tiene una ideología. Nos está sucediendo que iniciamos conversaciones con estas personas y los vemos totalmente convencidos de una narrativa que han estado escuchando en los medios durante mucho tiempo y que es pues estadísticamente y culturalmente dominante en la cultura occidental y en la cultura musulmana y en todos lados. Y esa narrativa lo que dice es, y se está escuchando en muchos lados, inclusive lo dijo el secretario general de la ONU, entonces por supuesto eso va a ser muy influyente con mucha gente, desgraciadamente, porque la gente cree que la ONU es algo bueno. Para los que todavía crean que la ONU es algo bueno, los invito a leer el artículo que acabo de publicar sobre cómo la ONU se dedica a matar niños palestinos. Porque lo que no tiene ninguna controversia, en mi opinión, para los que estudiamos un poquito esta situación, es que los que están manifestándose y protestando y marchando en todo el mundo, grite y grite, supuestamente a favor de los árabes palestinos, nadie en realidad está defendiendo a los árabes palestinos. Los árabes palestinos tienen mucho tiempo oprimidos por estos grupos terroristas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de la larga historia de la opresión del pueblo palestino, porque sí es cierto que los han oprimido durante mucho tiempo, pero se tiene que corregir esta impresión que tiene la gente de que los judíos israelíes son los que los han estado oprimiendo. Eso sí que no es cierto. Entonces está esta narrativa dominante y estamos desgraciadamente encontrándonos todos en estas conversaciones que son muy frustrantes porque vemos a la gente muy convencida de esta interpretación que tienen en la cabeza. ¿Podemos poner el siguiente slide, por favor? Ah, buenísimo. Perfecto. Antes de que continúe, perdón, se me estaba olvidando este paso. Si se unen al grupo con su celular, bueno, tú explícales, Johnny, porque tú este es tu... Ajá. Explícales. Para poder unificar a la gente que tenemos aquí y a la gente que está en Zoom, les pedimos que se metan al grupo y aquí vamos a estar recibiendo las preguntas. Entonces, conforme Francisco va a ir hablando, se les van a ir ocurriendo preguntas que seguramente van a querer que se les resuelvan. Entonces, váyanlas subiendo al grupo, ahí las vamos a ir leyendo, tanto las personas que están en Zoom como aquí. Y de esa forma podemos hacer que sea una presentación frontal, pero también que se vaya enriqueciendo con las dudas de ahorita, de ustedes. Esta es una idea que nunca se me hubiera ocurrido a mí. A mí lo que se me ocurría eran papelitos, ¿no? Pero las nuevas generaciones sí entienden de tecnología. Bueno, entonces les voy a dar unos segundos más para los que quieran capturar ¿cómo se llama? El QR. Ah, lo puedes circular también, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces vamos a circular el papelito y los que no lo hayan agarrado ahorita lo pueden agarrar del papel, ¿ok? Bueno, entonces esta narrativa con la que tenemos que contender se le comunica a muchísima gente con esta imagen que están viendo en la pantalla. Y no sé si me puedo parar a caminar. ¿Me puedo parar a caminar? ¿Se mueve la cámara? ¿Si me paro? ¿Sí? Ah, ok. Entonces,
lo que muestra esta serie de mapas, según la gente que los distribuye, es el presunto despojo del pueblo árabe palestino a lo largo de los años, ¿no? Entonces, se supone que lo que están viendo aquí es la tierra que presuntamente era de los árabes palestinos y que con el paso de los años los israelíes les fueron arrebatando hasta dejarlos casi sin nada. Esa es la narrativa dominante. ¿Sí? Bueno. Y entonces lo que estamos diciendo aquí, lo que nos dicen es que todo este territorio era Palestina y empezaron a llegar los judíos sionistas a asentarse y crearon algunos asentamientos y luego en el plan de partición de la ONU le arrebataron todavía más territorio a los árabes palestinos, según esta interpretación, y luego en la guerra de 48 los israelíes agarraron todavía más territorio y por supuesto en la guerra de 67 y luego lo que este mapa nos está mostrando es los distintos acuerdos que se han hecho desde entonces, ¿no? Y se supone que esto es lo que quieren los israelíes y que nunca le van a permitir a los árabes palestinos tener nada, ¿no? Entonces es la representación tradicional. Esta serie de mapas es un meme y se distribuye en todos lados. Toda la gente que está ahorita manifestándose a favor de Hamás, todos han visto este mapa y todos creen que este mapa está representando la historia. Y ustedes, para defenderse de esto, porque es importante que lo hagan, es importante que se defiendan y que participen en estas conversaciones y que corrijan lo que la gente cree. Es muy importante. No es momento de agacharnos. Entonces, la presentación de hoy va a ser un recorrido histórico de lo que quiere decir Palestina, quiénes son los palestinos y qué realmente ha pasado en este territorio. Y vamos a terminar con unos mapas que sí representan lo que pasó y nos ayudan a entender dónde está la justicia. ¿Sale? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir un documental breve de 15 minutos y luego vamos a interactuar ustedes y yo y vamos a hablar de la historia que está representada aquí. El conflicto árabe-israelí se presenta en los medios cual disputa territorial. Un argumento común afirma que en el territorio del presente Estado de Israel residía un milenario pueblo árabe palestino que fue desalojado por la fuerza por los judíos sionistas. Para evaluar estas afirmaciones debemos examinar los hechos históricos. Eso haremos aquí. HIR Faces presenta una serie basada en el libro El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Fueron los romanos quienes, en el siglo II de la Era Común, primero usaron el nombre Siria-Palestina para Jerusalén y zonas aledañas. Era un uso incorrecto. En griego, Palestina quiere decir tierra de filisteos. Pero los filisteos nunca ocuparon más que una pequeña tierra en la costa mediterránea oriental, incluyendo parte de la actual franja de Gaza, y habían dejado de existir hacía siglos. Los romanos habían conquistado un lugar llamado Reino de Judá, y ellos mismos, al poseerlo, lo llamaron Provincia de Judea. Ambos nombres quieren decir País de Judíos. ¿Por qué entonces cambiaron los romanos el nombre a Siria-Palestina? La comunidad y religión judía se organizan alrededor de la ley de Moisés, la cual, de acuerdo al Éxodo, nació en una revuelta de esclavos. Esto explica que la ley de Moisés denuncia la opresión y proteja a los pobres. También explica las preocupaciones de la aristocracia castrense romana. En aquellos días los judíos eran una enorme población distribuida por todo el Mediterráneo. La mayor inquietud de los romanos era que la popularidad de la ley de Moisés entre los pueblos oprimidos del imperio pudiese desembocar en revolución. Para evitar ese desenlace,
el imperio lanzó enormes matanzas de judíos que ahora recordamos como la Primera Guerra Judía, la Revuelta de la Diáspora y la Segunda Guerra Judía. De acuerdo a los historiadores, en su conjunto y en términos proporcionales, los romanos asesinaron quizá más judíos que Adolfo Hitler. Una vez concluido el genocidio, el emperador Adriano, luego de destruir Jerusalén en el siglo II, trajo griegos a poblarla y prohibió la entrada, so pena de muerte, a los judíos. La ciudad fue renombrada Aelia Capitolina y el área Siria-Palestina. En términos políticos, Palestina quiere decir aquí no hay judíos, ni se permiten. Algunos judíos permanecieron testarudamente en su tierra santa y muchos otros pronto regresaron. Los romanos continuaron informalmente refiriéndose al lugar como Judea. Con el paso del tiempo, el nombre Palestina se fue usando menos y menos y cesó de tener un referente claro. Bajo el Imperio Turco Otomano, amo de toda el área a partir del siglo XVI, no existía entidad administrativa o política alguna llamada Palestina. En el siglo XX, después de arrebatar Oriente Medio a los turcos en la Primera Guerra Mundial, los británicos revivieron el nombre cuando crearon el Mandato Británico de Palestina. Pero su definición final de Palestina en 1922 comprendía tan solo una cuarta parte del área que ellos mismos habían bautizado Palestina apenas 2 años atrás. Semejante arbitrariedad apoya la queja del historiador árabe Philip Hitti, quien atestiguara ante el Comité Angloamericano de Investigación en 1946. No hay en la historia ninguna Palestina, en lo absoluto. Pero si el nombre Palestina es una creación artificial del Imperio Romano y más tarde del Imperio Británico, entonces ¿quiénes son los así llamados palestinos? Esa pregunta la contestó en entrevista con la revista holandesa Trouw Zahir Muhseen, jefe de operaciones militares de la Organización para la Liberación de Palestina, o la OLP, ahora mejor conocida como la Autoridad Palestina. En una entrevista que otorgó a la revista holandesa Trouw, Muhseen explicó: "Los árabes somos un solo pueblo. Es solo por razones políticas que apoyamos nuestra identidad palestina con cuidado, pues es de interés nacional que los árabes aprendan a promover la existencia de un Estado palestino independiente en oposición al sionismo. Es verdad, la existencia de una identidad palestina está ahí solo por razones tácticas. La fundación de un Estado palestino es una nueva herramienta para continuar la lucha contra Israel y por la unidad árabe". En guerra tras guerra, los esfuerzos combinados de varios países árabes fueron derrotados por el pequeño Israel. Así que hacía falta una nueva herramienta, una estrategia de guerra política que combinara terrorismo con diplomacia para lograr lo que la campaña militar abierta no podía. ¿Pero acaso Zahir Muhseen está diciendo que la noción de un pueblo palestino con presunto derecho a la tierra del Estado judío fue simplemente inventado? La Constitución de la OLP parece confirmarlo. En su primera constitución, creada en 1964, la OLP definió Palestina en el artículo 2 con las fronteras que tenía en tiempos del mandato británico. Esta es una referencia a la segunda definición arbitraria de los británicos, la de 1922. ¿Cómo es posible que un poder colonial extranjero del siglo XX pueda definir arbitrariamente las fronteras de la tierra supuestamente ancestral de los palestinos? Pero la verdad es que la OLP ni siquiera adoptó realmente la definición británica. En el artículo 24, la OLP afirmó explícitamente que Judea, Samaria y Gaza, los territorios que ahora reclama para su anhelado Estado, no eran palestinos. Artículo 24. Esta organización no reclama soberanía territorial sobre Cisjordania, en el reino hashemí de Jordania, ni en la Franja de Gaza. En 1968, la OLP reescribió su constitución. Esta vez la definición de Palestina ya no excluyó Gaza, Judea y Samaria, así que la OLP ahora sí estaba reclamando estos territorios. ¿Qué explica el cambio? En 1964, cuando la OLP escribió su primera constitución, Egipto estaba ocupando ilegalmente el territorio de Gaza y Jordania estaba ocupando ilegalmente Judea y Samaria. Pero entonces los árabes provocaron la guerra de 1967 o la Guerra de los 6 días, en la cual los israelíes capturaron los territorios de Gaza, Judea y Samaria, entre otros. Fue después de esto
que la OLP reescribió su constitución en 1968 para incluir Gaza, Judea y Samaria en su definición de Palestina. Las fronteras de Palestina luego son flexibles y se redibujan para rodear con precisión nada más el territorio que Israel controla. En otras palabras, las fronteras de Palestina se escogen tan solo para que pueda ser usada como una herramienta para continuar la lucha contra Israel. Pero si Palestina es una invención reciente, y si lo mismo aplica para la identidad palestina, entonces ¿de dónde vienen los árabes musulmanes que hoy en día se hacen llamar palestinos? Hoy en día viven alrededor de 8 millones de personas en Israel, pero el estimado más confiable habla de 300.000 en la misma área en el siglo XIX. Estaba prácticamente vacía, y así la describieron los viajeros decimonónicos. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el cónsul británico se quejó de que el área estaba vacía de habitantes. Cuando Mark Twain visitó el lugar, comentó que en el valle de Jezreel no se veía un solo pueblo 30 millas a la redonda. Y Pierre Loti, un autor francés, escribió luego de su visita que las ciudades y los palacios se habían vuelto polvo. En un estudio histórico, Karl Hermann Voss explicó todo esto como resultado de la conquista árabe-musulmana. En los 12 y medio siglos que hubo entre la conquista árabe del siglo VII y los comienzos del regreso de los judíos en los 1880s, Palestina fue yerma. Sus antiguos canales y sistemas de irrigación fueron destruidos, y la maravillosa fertilidad de la que habla la Biblia desapareció para convertirse en desierto y desolación. ¿Y las pocas personas que ahí vivían, quiénes eran? La mayoría eran musulmanes, pero se dividían en varias identidades, algunas violentamente opuestas, y ninguna de ellas palestina. También subsistían pequeñas comunidades judías en la mayoría de los asentamientos grandes y en los pueblos de la Galilea, y también había grandes poblaciones judías en Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberias. En Jerusalén, de hecho, los judíos eran mayoría. Un documento del consulado británico fechado en 1859 dice: «Los mahometanos de Jerusalén no exceden una cuarta parte de la población entera». En 1878, 2 años antes de que empezaran las migraciones sionistas, el sultán otomano lanzó una política de reasentamiento para atraer musulmanes, en su mayoría circasianos y argelinos. El historiador Arnold Blumberg explica: después de 1880, los empujes del naciente nacionalismo judío, del patrocinio turco de la colonización de musulmanes foráneos y de la inmigración espontánea de árabes atraídos por la nueva prosperidad de Palestina, cambiaron el carácter demográfico de estas tierras. En 1878, enormes olas de inmigración musulmana comenzaron a llegar a lo que había sido en esencia un terreno baldío. Es obvio que la mayoría de quienes ahora se llaman palestinos no tienen raíces milenarias en aquel lugar. Esto lo confirma el comportamiento de la ONU, pues ha definido al refugiado palestino como cualquier no judío que hubiese partido durante la guerra de 1948 y cuya familia hubiese residido en el área tan solo 2 años. Sin esta definición, la población de así llamados refugiados palestinos se reduce casi a nada. Ahora bien, casi todo mundo reconoce que los judíos sionistas se asentaron sobre todo en tierra yerma que nadie usaba. El propio rey Abdullah, quien participaría en el esfuerzo por destruir el incipiente Estado judío en 1948, escribió en 1946: «Me asombré de ver los asentamientos judíos. Habían colonizado las dunas de arena, tomado agua de ellas y las habían transformado en un paraíso». El rescate judío de la tierra produjo un resplandor económico que atrajo a muchos árabes de países vecinos buscando una mejor vida, y estos engordaron las filas de quienes más tarde se harían llamar palestinos. Muchos creen, sin embargo, que los judíos sionistas robaron las tierras sobre las cuales se asentaron. ¿Fue así? Esa pregunta la contestó Haj Amin al-Husseini, padre del movimiento palestino. En 1936, Husseini, muftí de Jerusalén, lanzó su cuarta oleada terrorista contra los judíos del mandato británico de Palestina. La llamó la Revuelta Árabe. Esta violencia duró hasta 1939. En 1937, el gobierno británico envió un equipo a investigar
encabezado por Lord Peel. Su misión era establecer lo que sucedía y por qué. Llamó a Husseini a comparecer como testigo. Sir Lori Hammond preguntó a Husseini si el problema era que los judíos habían tomado tierras árabes por la fuerza. Husseini contestó: en la mayoría de los casos las tierras fueron adquiridas. Lo que pregunto es si fueron adquiridas por la fuerza, con compulsión, como si hubiesen sido adquiridas para uso público. No, no fue así. No fueron adquiridas por la fuerza. No. Pero entonces estas tierras que ascienden a los 700,000 dúnams, ¿de hecho fueron vendidas? Sí, fueron vendidas, pero el país fue puesto en condiciones para facilitar aquellas adquisiciones. No estoy seguro de estarle entendiendo. Fueron vendidas. ¿Quién las vendió? Los terratenientes. ¿Árabes? En su mayoría eran árabes. ¿Hubo alguna compulsión para que vendieran? Y si así fue, ¿de quién? Como en otros países, hay gente que se ve forzada por las circunstancias, las fuerzas económicas, a vender su tierra. Los terratenientes árabes que según Husseini habían sido forzados a vender sus tierras eran los Efendi, los grandes señores feudales de la zona. Ellos hacían lo que les viniera en gana. Nadie los forzó a vender. Y vendieron sus tierras menos productivas a precios altísimos. De hecho, la familia del mismo Husseini, terratenientes Efendi de primerísimo orden, lucraba tremendamente con estas ventas. Los Husseini primero amenazaban de muerte a los pequeños terratenientes si osaban cometer el así llamado crimen nacional de vender tierra a los judíos. Luego compraban esos predios a precios de bancarrota, los consolidaban y se los revendían a los judíos a precios de extorsión. El historiador Nathan Weinstock explica: en otras palabras, la propaganda hipernacionalista se convirtió en un negocio lucrativo, un fraude gangsteril al estilo estadounidense para la aristocracia árabe. En conclusión, es falso decir que un milenario pueblo palestino vio sus tierras arrebatadas por los judíos sionistas. Primero, porque no había tal pueblo palestino en esa tierra, y segundo, porque los judíos sionistas compraron las tierras de terratenientes árabes que las vendieron gustosos a precios muy por encima del precio de mercado. Para ver la documentación detallada que apoya las afirmaciones de este video, visita El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Parte 1, capítulo 1. Se ha dicho que Gran Bretaña se alió con los sionistas para establecer el Estado judío, pero los gobernantes británicos de hecho se aliaron con Haj Amin al-Husseini. Ese será el tema de nuestro siguiente video. Bueno, nada más para completar esa presentación. Voy a parar. ¿Se acuerdan de los otros mapas que estuvimos viendo al principio? Bueno, la verdadera historia la representan estos mapas. ¿Qué dicen estos mapas? En 1920, el Imperio Británico revivió la palabra Palestina. Los otomanos no la usaban. No había nada que se hubiera llamado Palestina ahí durante siglos. Pero los occidentales, es decir, los europeos, sí habían seguido diciendo Palestina todos esos siglos para referirse a la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque los europeos se consideran intelectualmente descendidos de los romanos. Entonces, habían continuado la práctica romana de llamar a esa tierra Palestina. ¿Okay? Entonces, los únicos que usaban el término Palestina eran los infieles extranjeros en Europa. Los musulmanes no la usaban. Ahí no había ningún pueblo palestino, nadie se hacía llamar a sí mismo palestino. Pero todavía más curioso, sí había gente en la primera mitad del siglo XX que se llamaba a sí mismo palestino, no los musulmanes que vivían ahí. ¿Saben quiénes se hacían llamar a sí mismos palestinos? Los judíos sionistas.
Los judíos sionistas, ¿por qué? Porque los judíos sionistas venían de Europa y en Europa le decían a ese pedazo de tierra Palestina. Entonces ellos, los judíos sionistas en la primera mitad del siglo XX, se decían a sí mismos palestinos. ¿Por qué? Porque ellos iban a construir una patria judía en Palestina. ¿Ok? ¿Quién es el pueblo palestino? Pues los judíos. Entonces, en 1920, los británicos reviven esta palabra, Palestina, y crean estas fronteras del mandato británico de Palestina. ¿Ok? Bueno, en ese momento podemos empezar a hablar de árabes palestinos, pero no antes. ¿Quiénes son los árabes palestinos? Pues tendrían que ser los árabes que están aquí adentro, porque no hay otra manera de definir palestinos más que con la frontera territorial que crearon los británicos. Entonces, pero eso no los convierte en el pueblo ancestral milenario palestino del que todo el tiempo nos hablan. Si quieren, los podemos llamar árabes palestinos a partir de 1920, porque los británicos crearon esa frontera. Pero eso no los convierte en el milenario pueblo palestino. Es una población que ni siquiera es un pueblo, pero es una población que puede adoptar esa definición solo a partir de 1920. ¿Ok? Ahora, si decimos que todo esto es Palestina, si aceptamos la definición de los británicos, lo primero que podemos observar es que es una definición completamente arbitraria. ¿Por qué? Porque tan solo 2 años después, los británicos arbitrariamente cambiaron las fronteras de Palestina, lo cual demuestra que no había ninguna Palestina, la estaban inventando. ¿Ok? Y lo que hicieron en 1922 los británicos fue amputar 3/4 del territorio de lo que se le había prometido a los judíos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque esto fue un truco legal. Los británicos obtuvieron este territorio prometiéndole a la Liga de las Naciones que iban a crear una patria judía aquí. Esa fue la condición para que los británicos controlaran este territorio. ¿Ok? O sea, la Liga de las Naciones dijo, ok, tú puedes controlar ahorita un rato este territorio, pero con la condición de que ahí te aboques a la tarea de crear una patria judía. Fue la condición de la Liga de las Naciones. Los británicos no querían crear una patria judía, pero dijeron, claro, vamos a crear una patria judía porque querían ese territorio. ¿Por qué? Porque este territorio conectaba las distintas posesiones británicas. Recuerden que el Imperio Británico estaba en todos lados y era muy importante poder controlar este paso hacia India. ¿Ok? Entonces, para los británicos era muy importante controlar este territorio. ¿Qué dijeron para que la Liga de las Naciones se los concediera? Claro, nosotros ahí vamos a crear una patria judía. Esa fue la promesa. ¿Ok? En realidad, los británicos querían sabotear el proyecto sionista. Entonces, este amigo que vieron ustedes en el documental, Yamin al-Husseini, él organizó su primera oleada terrorista en contra de los judíos del Yishuv, del mandato británico, en 1920. En 1921, después de que él demostró que podía organizar oleadas terroristas contra los judíos, en 1921 los británicos lo convirtieron en el muftí de Jerusalén. Y lo hicieron ellos, porque las reglas que habían acordado con la población árabe para la elección del muftí era que los árabes iban a votar, ¿no? Ellos se iban a postular candidatos y los árabes iban a votar. Y entonces, de los 3 primeros candidatos que quedaran, los británicos iban a escoger al que ellos quisieran. Esas eran las reglas. Husseini quedó en 4º lugar. Entonces, la inteligencia británica se encargó de presionar al 3er lugar para que se saliera y Husseini quedara en 3er lugar, y entonces los británicos eligieron a Husseini. Esta historia demuestra con toda claridad cuál era la política de los británicos, porque Husseini ya había demostrado que él podía organizar oleadas terroristas en contra de los judíos. Y claro, con el poder que le dieron, que fue muchísimo,
empezó a organizar otra vez nuevas oleadas terroristas en contra de los judíos. En 1921 fue la siguiente, pero esa ya fue con todo el poder institucional que le dieron. Le dieron a Husseini el poder sobre las escuelas, sobre las madrasas, las escuelas musulmanas, sobre las mezquitas. Él podía poner y quitar a los profesores de las madrasas y poner y quitar a los clérigos en las mezquitas. También le dieron poder de cobrarle impuestos a toda la población árabe, y no nada más en Jerusalén. Decimos el mufti de Jerusalén, pero de hecho Husseini era el gran mufti de Jerusalén. Porque durante el Imperio Otomano, el muftí de Jerusalén era una posición local que no tenía demasiado poder, que tenía como responsabilidad nada más la ciudad de Jerusalén, mientras que con los británicos se le dio poder sobre todo el territorio del mandato británico. ¿Okay? Por eso es el gran muftí de Jerusalén. Entonces, en 1921, Husseini organiza otra gran oleada terrorista y más tarde organizaría otras dos. La de 1929, que fue tremenda. Los judíos creían que los iban a exterminar. Y luego la revuelta árabe, que duró varios años, de 36 a 39. Bueno, entonces, esto fue un truco legal. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los británicos en 1922, como ellos se habían comprometido con la Liga de las Naciones a hacer una patria judía en Palestina, estos astutos dijeron, bueno, pues vamos cambiando la definición de Palestina, y entonces los judíos ya nada más se van a poder asentar aquí. Este mapa es muy importante. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el único criterio que existe para definir a un árabe palestino es que está comprendido en este territorio. ¿Ok? Bueno, si estos son los árabes palestinos, entonces este territorio, que se convirtió en el Reino de Jordania, es un estado palestino. Tenemos todos estos años escuchando que se tiene que crear un estado palestino. Ahí está. Ahí está el estado palestino. Lo crearon, de hecho, primero. Y luego, en la partición de 1947 en la ONU, todo el mundo haciendo como que no se había creado todavía un estado palestino, ¿no? Y se tenía que crear otro. Nada más que nadie dijo, vamos a crear otro. Estaban pretendiendo que no existía ya un estado palestino, y entonces en el plan de partición de la ONU le arrebataron todavía más territorio del que les habían prometido a los judíos. Y quedó nada más esto que está ahí color carne, es lo que les ofrecieron a los judíos en 1947. Y a pesar de que ya les habían quitado casi todo, o sea, ya les habían quitado aquí 3/4 y aquí les quitaron pues, como la mitad de lo que quedaba. Entonces ya estamos hablando de 1/8 de lo que originalmente les habían prometido. Los judíos de esa generación de todas maneras dijeron, bueno, va, con tal de que nos den algo, aceptamos la partición. Husseini, que era el líder del movimiento árabe palestino, y era mucho más que eso. Husseini era de un prestigio e influencia y poder en el mundo musulmán tremendo. Mucha gente creía que iba a ser el siguiente califa, y en todos lados lo recibían como jefe de Estado. De hecho, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Husseini se va a Irak, y en Irak lo reciben como el mandamás y le dan un presupuesto y prácticamente un puesto de gabinete. Y con todo ese poder e influencia que tenía Husseini, en Irak organiza un pogromo, un ejercicio de matanza y saqueo y violación contra la población judía de Bagdad, que termina con la vida judía en Bagdad. Se llama el Farhud. Edwin Black, a quien trajimos aquí a principios de 2020, y que lo vamos a volver a traer en febrero de 2024. Viene invitado por Yad Vashem y nos va a hablar de un tema muy importante que es el boicot de 1933. Luego, si quieren, pregúntenme sobre eso. Pero Edwin Black escribió, entre sus muchos libros, que son todos importantísimos, escribió un libro sobre el Farhud,
sobre ese pogromo en Irak organizado por Husseini. Si les interesa el tema, luego busquen el libro de Edwin Black, se llama El Farhud, está en inglés. Y luego Husseini, después de organizar ese pogromo, se fue a Berlín, donde lo recibió Hitler como jefe de Estado, ¿no? Con todos los honores, todo el protocolo, todos los dignatarios reunidos para las fotos, y está rodando la película. Eso lo pueden ver en mi otro documental. Y lo recibió personalmente Hitler y se sentaron a acordar geopolítica y demás. Y una de las cosas que acordaron fue que iban a trabajar juntos para exterminar a los judíos en Oriente Medio. Cosa que Husseini ya no pudo hacer con los nazis porque pararon a los nazis en el Alamein y ya no pudieron avanzar hasta Jerusalén. Pero el premio de consolación de Husseini fue que se quedó en la órbita nazi todo el resto de la guerra. Fue a organizar divisiones, le dieron una burocracia entera, Bureau des Grossmufti se llamaba, él estaba al frente de una burocracia nazi propia, y le dieron un presupuesto, se puso a hacer mucha propaganda en la radio para incitar a los musulmanes a salir a matar judíos durante la Segunda Guerra, musulmanes de Bosnia y de Kosovo. Y según el testimonio de Dieter Wislicenny, que es un testimonio muy creíble, porque Dieter Wislicenny estaba en posición de saber todo lo que dijo. Él era el brazo derecho de Adolfo Eichmann. Como ustedes saben, Adolfo Eichmann fue el director del sistema de campos de muerte. Pues su brazo derecho, Dieter Wislicenny, fue enjuiciado por el Tribunal de Nuremberg después de la guerra, pero antes de ser ejecutado, entregó libros enteros de testimonio. Se convirtió en un muy buen testigo. Los fiscales opinaron que había sido muy cuidadoso, que les había corregido un montón de cosas, que ellos luego habían ido a confirmar. Entonces, todo el mundo opinó que este era, como testigo, muy buen testigo. Sobre Husseini, Wislicenny dijo que cuando llegó a Berlín en el otoño de 1941, él había sido el que había convencido a los nazis de no dejar un solo judío vivo en Europa. Dice Wislicenny, nos superaba en sus ataques antijudíos, estaba siempre gritando que no podía irse ningún judío a Palestina y que por lo tanto había que matarlos a todos. Y dice Wislicenny, luego se volvió el mejor amigo de Adolfo Eichmann y juntos diseñaron y administraron todo el sistema de campos de muerte. Entonces, esto es muy importante porque la narrativa que todo mundo está escuchando es que los judíos israelíes han estado oprimiendo a los árabes palestinos. Este dato lo pone de cabeza. No, señor. El padre fundador del movimiento árabe palestino es el que exterminó a los judíos europeos. El movimiento palestino exterminó a los judíos europeos. Eso es lo que ustedes le tienen que comunicar a la gente con la que están teniendo conversaciones, que creen que les van a dar a ustedes una cátedra de por qué la justicia está del lado palestino. Eso es lo que les tienen que contestar. Y después de la guerra, este Husseini creó OLP Fatah. Él se escapó a Cairo, le dio entrenamiento nazi porque estaban llegando nazis alemanes a Cairo a refugiarse con Gamal Abdel Nasser, que había sido aliado de los nazis, y les dio entrenamiento nazi a un grupo de adolescentes en los 50s, entre los cuales estaban Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y algunos otros. Y este grupo se llama Al-Fatah, y Fatah luego se comió a la OLP por ahí de 1970, y desde entonces la OLP es básicamente Fatah. Fatah es la que toma todas las decisiones, es la que controla el ejecutivo de la OLP. Entonces, esta es la verdadera historia de a quién le quitaron territorio y quién fue oprimido. Y falta un pedacito nada más. Lo comentamos en el documental, pero lo quiero recalcar. Y les voy a dar un dato adicional. Los árabes palestinos, como ahora los llamamos, que llegaron de muchos lados, que no son un pueblo milenario, pero bueno, los tenemos que llamar así ahora porque no hay otra manera ya de hablar. Esos árabes palestinos no querían pelear contra los judíos.
la gente de a pie. Husseini sí. Sus aristócratas, terratenientes, Fendis, sí. Esos tenían un movimiento terrorista en contra de los judíos. Pero la gente de abajo no sentía que eso les convenía. Porque lo que estaba pasando en el mandato británico de Palestina era que los judíos sionistas estaban rescatando esa tierra del olvido y de la destrucción que habían sufrido bajo gobierno musulmán. Y estaban produciendo un boom económico en el mandato británico de Palestina. Y entonces, ¿qué sucedía? Que la mayoría de los árabes de abajo eran esclavos de los señores feudales árabes. ¿Ok? Y no se podían ir, estaban atados, como en las haciendas del Porfiriato, estaban atados con deudas a los señores feudales, no se podían ir, tenían unas vidas miserables, espantosas, estaban realmente oprimidos por estos señores feudales árabes. Y entonces lo que sucedía es que llegaban los judíos sionistas, compraban tierra, ya vimos la confesión de Husseini, toda la tierra la compraron, le dieron la oportunidad cuando compareció ante el comité de investigación de Lord Peel, le dieron la oportunidad a Husseini de decir que alguien le había robado tierra a los árabes y no dijo, no pudo. ¿Hubo alguna compulsión? Pues no. Lo más que pudo decir es, el país fue puesto en condiciones para que se hicieran esas ventas. Pero ya vieron cuáles son las condiciones opresivas de esas ventas. Era cuando llegaba Husseini con sus terroristas, con los pequeños terratenientes árabes, a decirles, si a ti se te ocurre venderle tierra a la agencia judía, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y eso sigue pasando. Si la OLP se entera de que algún árabe le vendió tierra a algún judío, alguna propiedad de algún judío, van y lo matan y matan a su familia. Eso sigue sucediendo. Y cuando algún árabe le quiere vender alguna propiedad a algún judío en Israel hoy, se tiene que hacer todo un laberinto de organizaciones intermedias, etcétera, a las que le venden para que la OLP no se dé cuenta que la transacción termina en un judío y proteger las vidas de estos árabes. Eso sigue sucediendo, ¿ok? Porque durante todos estos años, los que han estado oprimiendo a los árabes palestinos son sus presuntos líderes, ¿ok? Entonces, ya para terminar, el dato que les quiero dar que dibuja perfectamente lo que estaba pasando aquí es que en la revuelta árabe, esa que duró de 1936 a 1939, que fue una serie de ataques terroristas contra la población civil del Yishuv, los terroristas de Husseini mataron algo así como 400 judíos y 2,000 árabes. ¿Por qué estaba matando Husseini a tantísimos más árabes que judíos? Porque estos árabes no pensaban que los sionistas eran un problema para ellos. Llegaban los sionistas, compraban tierra y los esclavos de estos señores feudales quedaban en libertad. Y ahora se podían emplear en los kibutzim, se podían emplear en las industrias que estaban creando los judíos en el mandato británico de Palestina. ¿Y qué crees? Ahí los trataban como empleados, no como esclavos. Y casi todos los judíos que estaban llegando en esa época eran judíos marxistas, que estaban llegando ahí traídos por el sionismo laborista, que era marxista, y llegaban con una ideología de solidarizarse con el trabajador árabe. Entonces los trataban rete bien. A estos árabes de a pie les estaba yendo mucho mejor con los sionistas que con sus propios señores feudales árabes. Entonces estaban encantados y no les parecía lógico que se armara un movimiento terrorista en contra de los sionistas. Por eso había tanta inmigración árabe al mandato británico de Palestina. Pues era gente miserable que estaba buscando una mejor opción de vida y la estaban encontrando en las industrias y en el trabajo agrícola judío. Entonces, los dejo con eso, con la verdadera historia de Palestina y encantado, escuchamos sus preguntas y las comentamos. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Francisco. Tremendo saber que en realidad, como Yehudí, si nos metemos a la idea de liberar Palestina, es ganar ese territorio. Hay mucho potencial ahí de kibbutzim que establecer, ¿eh? Bueno,
En honor a las primeras personas que empezaron a mandar las preguntas, nos pregunta Salo Galante que ¿por qué la partición de territorios en 1947 la hicieron en territorios aislados y no como se hizo en 1922? O sea, el mapa del 47 se ve muy complicado. Está ahí como el parche de West Bank y Gaza, y pues no está muy claramente dividido del Estado palestino al Estado judío. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Sí, eso fue un relajo. Los que estaban dibujando esas fronteras estaban tratando de crear dos territorios en donde en uno hubiera mayoría judía y en el otro hubiera mayoría árabe. Entonces, que quedó un contorno muy raro porque tenía que ver con dónde estaba sentada la gente de una etnia y de la otra. Ese fue el asunto. Y ahí luego, digo, tiempo después sale el informe en donde ponen que ciertos territorios del West Bank, especialmente, por estar exactamente a la Porfas, mitad, vamos a tratar de decir Judea y Samaria. Judea y Samaria, ¿cierto? Entonces sale un reporte, me parece, del gobierno de Estados Unidos, en donde dice que el territorio de Judea y Samaria es estratégico para todo el funcionamiento del territorio, porque está en el centro y conecta todas las rutas de Haifa con todas las rutas del sur. Entonces, también hay un tema ahí o sea, de geopolítica. Bueno, y el tema geopolítico más importante sobre Judea y Samaria, qué lástima que no se me ocurrió poner ese mapa, pero el Pentágono hizo un estudio de la seguridad del Estado de Israel inmediatamente después de la Guerra de los 6 días, de la guerra de 1967. Ese estudio no se publicó en ese entonces, era secreto. Se publicó, se desclasificó en los 80s, creo que en 1986, por ahí. Ese estudio del Pentágono, de los militares más expertos del mundo, dice que sin los territorios disputados, Israel no puede sobrevivir, tal cual. Que sin los territorios que había ganado Israel en la guerra de 1967, a la larga no iba a poder resistir el esfuerzo combinado de los musulmanes por destruirlo. ¿Por qué? Pues porque la distancia de la frontera de Samaria, de Judea y Samaria, a la altura de Tel Aviv-Yafo, del mar a la frontera de Judea y Samaria, hay 18 kilómetros. No es ni el diámetro de la Ciudad de México. ¿Ok? Así de angosto es. Y en la zona de Tel Aviv-Yafo están todos. Ahí están casi todos. Y Judea y Samaria es un territorio elevado. Entonces, obviamente, si el enemigo controla ese territorio, pues la gran mayoría de los judíos israelíes están entre las colinas y el mar, en un territorio muy angosto, ¿no? Esa es una de las razones que los militares estadounidenses concluyeron en secreto, porque no lo publicaron, que Israel no iba a poder sobrevivir sin esos territorios. Buenísimo. Y ese estudio es muy importante porque la pugna por arrebatarle esos territorios a Israel empezó inmediatamente, a pesar de que habían hecho ese estudio. Okay. Gracias, porque están llegando preguntas, entonces para que podamos, igual, la idea del grupo es que podamos estar recibiendo preguntas incluso después de la conferencia. Muchas veces se nos ocurren cosas después y fue como, chin, ¿por qué no lo pregunté? Y la idea es que ahí se va a seguir respondiendo preguntas para que también tengamos armas y podamos saber cómo responder a las preguntas difíciles que nos van haciendo. Entonces, bueno, pregunta Luis que ¿por qué las universidades de la Ivy League en Estados Unidos, que son las universidades más prestigiadas, apoyan tanto a Hamas y a Palestina si se supone que son más educados e informados, además de que se están volviendo abiertamente antisemitas? Bueno, no están más educados, están más bien más desinformados. Esto es culpa de Eduardo Said. Entonces, a finales de los 60, principios de los 70, hubo una transformación de la percepción del Estado de Israel. Los que tengan mi edad o sean más viejos que yo tengo 54 años,
se van a poder acordar de esto todavía. Cuando yo era niño en los 70s, todavía Israel era el héroe en Occidente. Todavía. Yo lo alcancé a ver esto de niño, porque cuando yo era niño en los 70s, pues estaba muy fresca la guerra de 67 y la guerra de 73. Entonces, inclusive en mi círculo, que era círculo Goyim, de mi familia extendida católica, ¿no? O sea, no somos judíos, pero yo escuchaba a los adultos hablar de Israel y lo que yo entendía es que Israel era lo máximo, porque ellos decían, wow, es que sí es impresionante lo que han hecho los judíos en Israel y mira nada más cómo transformaron los pantanos y los desiertos en bosques y campos y el crecimiento económico de Israel, qué bárbaro y sobre todo, y lo que más asombraba era que, híjole, es que es la gente que se fue a refugiar ahí porque los estaban persiguiendo en Europa, y los sobrevivientes del Holocausto y todo eso, y todos los árabes los atacan juntos queriéndolos destruir y ganan una y otra vez, ¿no? ¡Wow! O sea, era pura admiración lo que yo oía. Porque los Goyim los respetan cuando ganan, no cuando se agachan. Si ustedes quieren, échele, échele. Si ustedes quieren ganarse otra vez el respeto del mundo, se tienen que defender. ¿Ya vieron qué pasa cuando se agachan? ¿Ya vieron qué pasa? Se salieron de Gaza sin pedir nada a cambio, se lo regalaron a los árabes palestinos y el argumento fue, ahora sí el mundo va a ver que somos bien lindos. Ahora sí ya nos van a querer y los árabes van a entender que queremos la paz y todo va a ser lindo. Con esto ya vamos a demostrar nuestras buenas intenciones. Ese fue el argumento. ¿Y qué recibieron a cambio? Ya lo vieron. Ya lo vieron. Se tienen que defender y ya. Y cuando les digan, no, pero es que la comunidad internacional, que no existe, la comunidad internacional se va a molestar con nosotros, que no sé qué, por favor, ya sálganse de esa narrativa. El antisemitismo no tiene nada que ver con lo que ustedes hagan o dejen de hacer. No es condicionado a su comportamiento. Esto lleva siglos. Ya lo vieron, se salieron de Gaza y de todas maneras les echan la culpa. Ustedes tienen la culpa, se supone, de todo lo que hacen estos terroristas de Gaza. Bueno, pues entonces lo que ustedes hacen no importa. Defiéndanse y ya. Sí importa en el sentido de que la probabilidad de que los respeten es mayor cuando se defienden. En ese sentido sí importa. En ese sentido sí. Bueno, pero dele. Pero yo iba a un punto. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos hablando de o sea, que en realidad no están más educados, sino que están más mal informados. Entonces, ese cambio en el prestigio de Israel, en el prestigio internacional de Israel, sucedió justo en los 70s. ¿Qué fue lo que pasó? Bruno Kreisky, que era el canciller austriaco, que decía que era judío, pero en realidad era un antisemita, y Willy Brandt, que era el canciller alemán, ¿ok? Los dos países que estuvieron exterminando a los judíos en la Segunda Guerra, ¿ok? Fíjense nada más qué poca vergüenza. Se juntaron estos dos, hicieron una conferencia, creo que en 75 por ahí, 74, hicieron una gran conferencia izquierdista, porque estos eran los líderes de la Internacional Socialista. Bruno Kreisky fue presidente y luego vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces, convocaron a las izquierdas del mundo para que le hicieran un festejo a Yasser Arafat y prestigiar a la OLP como un supuesto movimiento de liberación, ya saben, de luchando contra la opresión, etcétera. Y ahí fue cuando se cambió la narrativa. Porque antes de esto, Israel era David peleando contra Goliat, ¿no? Primero los judíos tratando de sobrevivir a los nazis y luego llegan a Israel apenas, ¿no? Unos cuantos sobrevivientes y los que se habían escapado de las persecuciones anteriores y luego todos los árabes contra Israel. ¡Fua! Clarísimo quién era David y quién era Goliat, ¿no? Y aunque ganara Israel, seguía siendo David. Pero esto cambió la narrativa, porque inventaron a los palestinos y a la OLP como el supuesto nuevo David, cuando se dieron cuenta
que los ataques convencionales de los estados árabes no podían destruir el Estado de Israel. Y entonces fue cuando optaron por una estrategia de guerra psicológica, que es este argumento que con la ayuda de los medios y de las universidades le han logrado vender al mundo entero. Y la figura clave aquí es Edward Said, porque Edward Said, que no es una persona especial ni inteligente, simplemente era el tipo que era conveniente usar. Edward Said decía que era palestino y entonces no era egipcio, pero él decía que era palestino y el New York Times lo convirtió en un héroe. ¿Ok? Y entonces se volvió lectura obligada en ciencias sociales y humanidades en todas las universidades de Occidente. Cuando yo estaba en la universidad, yo lo vi. Todo el mundo tenía que leer Edward Said. ¿Y qué hizo Edward Said? Pues él es el gran profeta del poscolonialismo. ¿Ok? Este es y ese movimiento de poscolonialismo que se supone que está pugnando por defender a los pueblos oprimidos por los imperialistas occidentales, ¿no? Ese movimiento poscolonialista convirtió a los palestinos en la mascota y el símbolo de todo el movimiento. ¿Por qué? Porque Edward Said lo convirtieron en el héroe de todos y él decía que era palestino y él estaba escribiendo estos textos en los que los palestinos se convertían en el símbolo de la lucha mundial contra de los izquierdistas contra el imperialismo y el colonialismo. Y pugnar a favor de los palestinos en contra de Israel a través de este proceso en las universidades y en los medios y en las izquierdas se convirtió en el secret handshake, en la etiqueta, en el símbolo que te identifica como un izquierdista, una buena persona, una persona moral en las izquierdas. Como la gente decide que te acepta como un compañero izquierdista cuando ve cuál es tu posición sobre los árabes palestinos. Es una bandera. Entonces es muy difícil que esta gente se zafe de esta posición. Les tienen que explicar esto. Les tienen que explicar, mira, lo que pasa es que esta es tu bandera. Y si tú tienes miedo que si cambias de posición, te van a escupir todos tus compañeros izquierdistas. Y sí te van a escupir, pero esta es la verdad. Y este es momento de definiciones. Y tenemos que ser distintos a la generación que permitió que el nazismo tomara el poder en Alemania y se apoderara del mundo. ¿Ok? Buenísimo. Gracias a Dios estamos recibiendo muchas preguntas, entonces las vamos a intentar sintetizar. Hay un par que tienen que ver con que no se nos platica en realidad en el discurso popular el papel de Husseini. Y también hay dudas alrededor de dónde viene el odio de Husseini hacia los judíos. Es muy buena pregunta. Entonces, el odio de Husseini no era personal. Es importante entender eso. El odio de Husseini era cultural, era dogmático, doctrinario, religioso. Yo sé que esto a mucha gente le cuesta trabajo imaginarlo porque les han dicho una y otra vez que el Islam es la religión de la paz. Bullshit, bullshit, bullshit. Que los terroristas son una minoría radical que está traicionando el centro pacífico y amoroso del Islam. Como antídoto, yo les recomiendo que lean el Corán. Se van a vomitar, pero léanlo para que no les cuenten. Léanlo. El 80% de todo lo que está escrito en el Corán es obsesión sobre los infieles y cómo castigarlos. Realmente es muy aburrido. No tiene ningún valor artístico. Es puro veneno. Página y página y página de puro veneno. ¿Me permites interrumpirte? Mandaron una noticia en donde encontraron una inscripción adentro del pantalón de uno de los terroristas de Hamas que decía esto: You must sharpen your blades of your swords and be pure in your intentions before Allah. Know that the enemy is a disease that has no cure except beheading and tearing out their hearts and livers. Entonces, eso es lo que los motiva. Eso todo lo derivan del Corán.
Léanlo, por favor, léanlo. Les recomiendo la traducción de Yusuf Ali, una traducción al inglés. Si hablan inglés, lean esa traducción. Entonces, Husseini, no es que Husseini se le hubiera ocurrido a él personalmente. Esta es la cultura musulmana. Sus compatriotas que vienen de Siria y de Líbano se los pueden decir. Cómo trataban a sus familias allá, que era como trataban a los judíos también en la zona que se convirtió el mandato británico de Palestina. Entonces, Husseini mamaba esta cultura, esta religión. Él es un clérigo, le decían Hajj Amir al-Husseini porque había hecho su peregrinaje a Meca, por eso es Hajj. Y lo que él estaba peleando era una yihad, una guerra santa islámica, porque en la ley islámica los infieles deben de ser exterminados si no están de acuerdo en convertirse al Islam, con la excepción de los judíos y los cristianos, si estamos de acuerdo en firmar un contrato que se llama la dima. ¿Okay? Si firmamos ese contrato, entonces nos perdonan la vida, pero nos convertimos en dimis. Y los dimis son semiesclavos. ¿Okay? Entonces, si tú que eres dimi vas caminando en la banqueta y viene de frente un musulmán, tú te tienes que bajar a la calle. Si quieres construir un templo nuevo, no puedes. Ya los que tienes ya son todos los templos que puedes tener. Y no puedes hacer ruido, que no te oigan rezar, que no te oigan cantar. Tienes que pagar un impuesto oneroso, tremendo, que se llama la jizya, carísimo, y no nada más se lo cobran a los vivos, se lo cobran a los muertos, porque la idea es que se vaya acumulando cada vez más impuesto hasta que sea aplastante, ya no lo puedes pagar y entonces pues te conviertes al Islam para escapar el impuesto. Esa es la idea. Y cuando les cobran el impuesto de la jizya, las normas exigen que el dhimmi, judío o cristiano, sea profundamente humillado. Entonces, cuando llegaban con el cobrador de impuestos a hacer su pago, a los hombres los jalaban de la barba, mientras sacaban el dinero, los tenían así de la barba, y luego los insultaban cuando habían terminado de pagar, etcétera, ¿no? Podríamos hablar largo rato de todas las normas y leyes que humillan y oprimen a los dhimis en el mundo musulmán. Cuando los dhimis se rebelan a estos tratos, cuando tratan de exigir sus derechos y resisten la opresión de los musulmanes, la ley islámica exige que se reactive la yihad y entonces los dhimis deben de ser exterminados. Así es como, desde el punto de vista islámico, se interpreta la creación del Estado judío. La creación del Estado judío es una revuelta de esclavos. En las oleadas terroristas que organizaba Husseini en la primera mitad del siglo XX contra los judíos del mandato, la gente gritaba en las calles: Palestina es nuestra tierra y los judíos son nuestros perros. Porque así piensan los musulmanes sobre los dhimis. ¿Okay? Entonces, Husseini no era idiosincrático, estaba simplemente canalizando una manera de interpretar desde el Islam lo que estaba pasando en el mandato británico de Palestina, que los judíos osaran rebelarse, o sea, imaginarse que ellos podían ser ciudadanos cabales y para colmo hacerse un estado en tierra que los musulmanes habían conquistado. Eso es intolerable para la ley islámica y exige yihad. Y eso es lo que estaba peleando Husseini y eso es lo que está peleando Hamas. ¿Okay? Vamos a, para intentar darle a la marca de las 9 y no pasarnos mucho de eso. Preguntan mucho sobre la causa palestina, que en realidad sí tenemos ahí una situación de rehenes, que son rehenes de Hamas. Y está la historia de todos los países musulmanes viviendo alrededor de los mismos palestinos. Entonces, ¿por qué no se condena que Egipto deje entrar a los palestinos de Gaza
o que Jordania deje entrar a los palestinos de Judea y Samaria. No, pero no los dejan entrar. No por eso, pero ¿por qué? ¿Por qué no se les condena a ellos? ¿Por qué no Por se, no dejarlos entrar, dices tú. sí, o sea, Sí. por qué si son hermanos de la misma religión, no se les condena diciendo como, oye, ¿por qué no estás dejando entrar a tu hermano en vez de estar condenando al cuate que tal cual están amenazando de muerte? Bueno, no te vayas más lejos. Cuando sucedió esta guerra en la que ahorita estamos, inmediatamente empezamos a oír las críticas que siempre oímos cuando Israel se defiende, que la reacción es desproporcionada y están matando muchos civiles y etcétera, etcétera. Y no oyes, o sea, se supone que Israel está violando las reglas de la guerra y jamás no está violando las reglas de la guerra. ¡Qué locura! Los israelíes hacen cualquier esfuerzo por proteger vidas de árabes civiles palestinos. Cualquier esfuerzo. Envían miles de correos electrónicos, hacen miles de llamadas telefónicas, avientan millones de papelitos avisándoles dónde van a hacer una operación, lo cual destruye el elemento de sorpresa de los israelíes y pone en peligro las vidas de los soldados israelíes. Pero lo hacen porque el ejército israelí tiene que operar con ética, porque si no, los propios judíos se rebelarían, porque el judaísmo es una civilización ética. ¿Se han fijado ustedes que los países árabes anunciaron que no van a recibir los refugiados de Gaza? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Bueno, ese dato contesta la pregunta que me acaba de hacer Johnny, de por qué no los critican, etcétera. Porque fíjense nada más el contraste. Se van a espantar con esta reflexión. Cuando fueron las guerras civiles en Siria, ¿qué hicieron los europeos? No, como nada. Abrieron las puertas de Europa. Vénganse todos los sirios a Europa. ¡Qué barbaridad, pobrecitos sirios! Alemania dijo, vénganse todos. Angela Merkel dijo, lo recibieron con globos y confeti en las estaciones de tren. Hicieron todo un teatro de su compasión europea para recibir a los pobrecitos sirios. ¿Cierto? Y ahorita, ¿cuántos palestinos están recibiendo? Ni siquiera se habla de eso. Porque los sirios sí, los palestinos no. Ah, porque si recibes a los árabes palestinos en Europa, se acaba el conflicto israelí con los palestinos. Ellos quieren a los palestinos ahí, porque la política de los países europeos, como la política de Estados Unidos, es perfectamente antisemita. Entonces, ahí quieren a los gringos tampoco están recibiendo refugiados palestinos. Ahí los quieren. Y todos estos años, los países árabes se han rehusado a darles ciudadanía cabal a los refugiados palestinos que sí están, por ejemplo, en Líbano, o en Siria, o en Jordania, o en Egipto. Los tienen en campos de refugiados y no los integran, no les dan ciudadanía. ¿Qué diferencia con el Estado de Israel, no? En 1949, después de la Guerra de Independencia israelí, hubo una expulsión gigantesca de todas las comunidades judías en todos los países árabes. Fue tremendo lo que pasó, fue una catástrofe. La mitad de esos judíos se fueron a Israel, donde inmediatamente los recibieron, aunque costó carísimo integrarlos, y recibieron ciudadanía. ¿Y en el mundo árabe? No, nadie quiere recibir a los palestinos. Ah, pero se desgarran las vestiduras, que supuestamente están muy preocupados por los árabes palestinos. Mentira. A nadie le interesan los árabes palestinos. A nadie. Nadie. Ni a sus propios Hay líderes. mucha gente, espérame, hay mucha gente mucho más oprimida que los árabes palestinos en todo el mundo. Y todos estos izquierdistas occidentales no están marchando para defender los derechos de esa gente. En Arabia Saudita hay esclavos literales. Llegan a Arabia Saudita de otros países para trabajar, creyendo que van a tener un empleo, y entran al país y les quitan el pasaporte y ya no se pueden ir. Y tienen un amo. Son esclavos tradicionales. Nadie los está defendiendo. En Kuwait, en Qatar, en Bahrein, en Dubái, en todos esos lugares
Están llenos de esclavos. ¿Quién los está defendiendo? Nadie. Están defendiendo a los árabes palestinos, supuestamente. ¿Por qué? Porque pugnar a favor de los árabes palestinos sirve para atacar a Israel. A los árabes palestinos no les importan de forma negativa los judíos. ¿Ok? Y eso es lo que hay. Todos estos argumentos que les estoy dando, eso es lo que ustedes tienen que explicar en esas conversaciones difíciles que todos estamos teniendo. ¿Ok? Sí se pueden defender. La verdad defiende al Estado judío y al pueblo judío. Usen la verdad. Pues, la última pregunta, creo que algo que todos queremos saber, pero antes agradecemos a Ricardo por el dato curioso del Corán, que el sacrificio en la Torá de Abraham y de Isaac, en el Corán es al revés. En realidad no se sacrifica, bueno, no se pretende que Abraham vaya a sacrificar a Isaac, sino que a Ismael. Entonces ellos tienen totalmente la historia al revés, de que la tierra prometida en realidad es para ellos y no para nosotros. Ahora, es importante entender que el Islam fue fundado en el 600 de la era común. Entonces, digo, ahí como que no hace ningún sentido en términos de qué libro vino primero. Pero la pregunta es, para que no nos entretengamos con eso, ¿qué ves que pueda pasar en los siguientes meses? ¿Cómo ves el hilo de eventos desembocando, personajes entrando a la guerra, situaciones pasando? Un poquito en Mont Sinai, para retomar la idea que estabas dando, tiene que ver con la OLP Fatah, la posición de la autoridad palestina en todo esto, porque hasta ahorita solo estamos escuchando de Hamás, y no se está diciendo nada de la otra mitad de los palestinos, que es la OLP. Entonces, pues sí, ¿cómo ves el desenlace? Bueno, yo sí mencioné a OLP Fatah porque les platiqué que OLP Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini. Y es importante que no se les olvide este dato, que no se les olvide nunca. OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue fundada por el exterminador del pueblo judío europeo. Metieron al Estado judío a la organización que Husseini creó para completar el genocidio. Eso fue lo que pasó. Por lo tanto, esto no va a acabar hasta que estas organizaciones no sean completamente derrotadas. El único futuro que tiene el pueblo árabe palestino es que sea gobernado por los israelíes. De otra manera van a ser destruidos, porque el pueblo árabe palestino en sí es un bombardero suicida. Si Irán llega a tirar la bomba encima de Israel, no se van a preocupar por esos árabes palestinos. Los van a matar a todos con tal de matar a los israelíes. Así es como ellos piensan. Dice, bueno, el Rafsanjani, el iraní que se encargó de crear el programa nuclear iraní, en una ocasión opinó: si los judíos tiran una bomba atómica sobre algún país musulmán, se van a morir una fracción de los musulmanes, pero si tiramos una bomba atómica sobre Israel, los matamos a todos. O sea, no le preocupa mucho que se mueran algunos musulmanes en un intercambio nuclear entre Israel e Irán. ¿Por qué? Porque, pues sí, se van a morir algunos musulmanes, pero vamos a matar a todos los judíos. ¿Se fijan? Así piensan. Entonces, esto no va a terminar hasta que ustedes no ganen. Ustedes tienen que ganar. Tienen que ganar. No hay otra. No se puede negociar aquí nada, porque esta gente no está negociando. Es un teatro, es una pantomima. Entonces, sí, yo entiendo que hay muchísimos judíos en todo el mundo y en Israel que se preocupan por los árabes palestinos, porque ustedes son muy lindos. Y qué bueno, está bien que se preocupen por ellos, pero preocuparse por ellos no es darles un Estado. Pregúntenle al hijo de Hamás. Él ha sido muy elocuente sobre este punto. Cuando estuvo aquí en México, yo tuve la fortuna de que me pasaran el micrófono cuando fue a hablar a Ramat Shalom, y yo le dije, bueno, ¿y qué opinas de que se haga un Estado palestino? Y me dijo, gracias por la pregunta. Eso sería lo peor que le puede pasar al pueblo palestino. Porque los gobernantes del pueblo palestino se dedican a hacernos pomada. Y este es hijo de uno de los fundadores de Hamás. ¿Ok? Dijo, lo peor que le puede pasar al pueblo árabe palestino es un Estado palestino, no se debe de crear. Lo mejor que le puede pasar a los árabes palestinos es que ustedes ganen
que derroten estas organizaciones terroristas por completo, que no dejen nada de los terroristas. Y entonces sí, los árabes palestinos van a tener la bendición de ser gobernados por los israelíes y por supuesto que se va a necesitar un proceso de por lo menos 50 años para desprogramar a esta gente de todo el veneno que le han metido a la cabeza, porque los han envenenado. El último artículo que publiqué, que es sobre lo que hace la ONU, porque la ONU está aliada con estas organizaciones terroristas, y en el artículo describo cómo educan a los niños en Gaza, los terroristas de Hamas, y en Judea y Samaria, los terroristas de OLP Fatah. Y desde chiquitos les están diciendo que su mayor anhelo para cuando ellos sean grandes debe de ser de convertirse en shahid, que es el término árabe para, ellos dicen mártir, pero este es un concepto muy distinto al occidental, porque un mártir es una persona que sufre por una verdad ética. Eso es un mártir. Mientras que para ellos un mártir es alguien que muere asesinando infieles porque son infieles, que es totalmente inético, ¿no? Entonces, no es el mismo concepto de mártir, aunque así se traduce. Shahid quiere decir que mueres matando infieles. Y les enseñan, desde que son unos enanitos de 5 años, a decir que lo que quieren ellos de grandes es ser shahid. Les destruyen las mentes. Esto es la verdadera opresión de los árabes palestinos. Esto es lo que tenemos que estar protestando. Y los ponen a marchar con armas y les enseñan a hacer operaciones de sabotaje y cómo secuestrar rehenes. Todo esto se lo están enseñando en campamentos de verano de la autoridad palestina a los niños árabes palestinos. Están preocupados por los niños árabes palestinos. Ganen. Quítense de la idea de la cabeza que seguir negociando con estas organizaciones terroristas es un favor a la población árabe palestina. Para nada. Es lo peor que les puede pasar, que se continúen estas negociaciones y Dios nos libre de que algún día se complete y de veras tengan un Estado palestino. No. Las organizaciones terroristas tienen que ser expulsadas de Israel, destruidas y expulsadas. Israel tiene que ser limpiado de terroristas árabes palestinos. No estoy hablando de la población árabe palestina, ¿eh? Estoy hablando de los terroristas para poder salvar a la población árabe palestina. Eso es lo que necesitamos. Ustedes son los únicos que lo pueden hacer. Pues muchas gracias, Francisco. Quedaron varias preguntas por resolver en el grupo, entonces te vamos a pedir que por favor nos vayas ayudando a irlas respondiendo después del evento. Igual, todas las personas que se les sigan ocurriendo preguntas o que quieran pedir documentación o de dónde viene la información que nos está compartiendo Francisco, creo que en el grupo va a ser muy útil. Y pues no queda nada más que agradecerte, Francisco. Creo que dar un mensaje de esperanza siempre es correcto en estos momentos. Me voy a atrever a hacerlo brevemente. No lo explicaste esta vez, lo explicaste en Monte Sinai, de por qué en realidad persiguen al pueblo judío. Y el pueblo judío, como vimos en el documento, bueno, en el documental, nos vienen persiguiendo desde los romanos. Entonces, básicamente nos persiguen desde que existe la Torá. La pregunta es, ¿por qué te persiguen desde que existe la Torá? Y como dice el documental, la Torá fue creada para un pueblo que se liberó, que logró superar su estatus de ser el oprimido a pasar a crear una sociedad en donde se protege a los oprimidos. O sea, nosotros ya sabemos cómo es que nos vaya mal y creamos una ley, bueno, gracias a Hashem, nos dieron una ley en donde nos protegemos de la misma opresión. Y obviamente hay gente que no le gusta que haya un pueblo que pueda ser libre, que pueda estar promoviendo las cosas tan hermosas que vemos que está pasando, en donde ¿saben? La celebración máxima de la vida, mensajes de nuestros Perdón, soldados. Johnny, cuidado porque dijiste que a la gente no le gusta que pueda haber un pueblo libre. Hay que ser más precisos. A las clases gobernantes que nos quieren esclavizar a todos, no les gusta el pueblo judío, porque el pueblo judío lo que ha contribuido es la liberación de los pueblos occidentales. Entonces, pero a la gente, a menos que la envenenen de antisemitismo,
El judaísmo es muy atractivo y en el mundo antiguo los romanos estaban muy preocupados de que el crecimiento del judaísmo por conversión derribara al imperio, porque todos los paganos se estaban convirtiendo al judaísmo, ¿no? Entonces, a menos que te envenenen de antisemitismo, es obvio que el judaísmo te conviene, y a menos que te indoctrinen en las universidades, como ha sucedido con todos estos chavos, que obviamente no aprendieron nada sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que nada más les enseñan woke, es lo único que aprenden, ¿no? Pero si hubieran aprendido tantito sobre la Segunda Guerra Mundial, pues no tienes que ser un genio para darte cuenta que el antisemitismo no te conviene, ¿no? Lo que te conviene es el judaísmo. Correcto. Pues muchísimas gracias, Francisco. Lo que nos conviene es el judaísmo y como bien dice la Torá, esta escena a mí me encanta cuando Moshe está recibiendo las leyes y de repente empieza Hashem a decirle, no, perdón, tienes que ir a ver qué está pasando con tu pueblo porque ya cayeron otra vez en idolatría. Moshe se pone a debatir con Hashem. Dice, no, espérate, van a decir los egipcios que cómo nos sacaste para que luego nos mates en el desierto. Entonces, hay un mensaje aquí clave que incluso para nosotros los judíos debemos de usar nuestro pensamiento crítico en las cosas que no creemos que se deben de criticar. Siempre debemos de estar dudando, cuestionando todo y por eso, Bezrat Hashem, hemos sido un pueblo que ha sobrevivido por tanto tiempo y que nos hemos mantenido con ese nivel de unión. Entonces, muchísimas gracias por ilustrarnos siempre una perspectiva. Gracias a ustedes. Increíble. Y gracias a ustedes por venir, que de nada sirven las ideas si no tienen en dónde empezar a echar raíces. Así que gracias y bonita noche. Y saludos a todos los de Zoom, que los extrañamos aquí, pero espero que los sigamos conociendo en el grupo. Y pues, por favor, sigan. Claro. Y acuérdense, la fuerza de los judíos es pelear en lo material y en lo espiritual. Aquí estamos peleando en lo material. Mañana en el Kabbalat Shabbat con Rav Sauer y con Itzik vamos a estar vibrando al mundo. 6:15, Kabbalat Shabbat.